Vamos a seguir viendo hoy día la democracia. Aquí estaríamos entonces con tercero y medio lectivo. Hoy día vamos a ver los tipos de democracia. Aunque ustedes no lo crean, no existe una sola forma de democracia, sino que esta ha ido evolucionando. Es como un sistema, como me explicaba en la clase anterior, como que puede ser social también, puede ser pluralista, tiene como varias formas en las cuales se puede presentar. Y pareciese ser para la sociedad el modelo político eh, que garantiza las libertades, ¿no es cierto?, de los ciudadanos de mejor manera que cualquier otro régimen político. Por eso toda la ciudadanía siempre generalmente tiende a las democracias. También vamos a aclarar ciertos puntos que son interesantes de que ustedes conozcan para que tengan como una cultura respecto a la política de la democracia. El objetivo de la clase es que participen activamente en diálogo filosófico acerca de las formas de organización del poder en la sociedad. La democracia es una forma de organización. Sus fundamentos y finalidades, tomando en cuenta diversas posiciones acerca del Estado, los actores sociales y las instituciones. Ya. Recordemos que la democracia es la apertura política a que las decisiones más importantes de un país tienen su origen en la voluntad de sus habitantes. Ya vimos en la clase anterior que los griegos señalaban, ¿no es cierto?, o habían llegado a esta noción de modelo político a partir de una reflexión que ellos hacían respecto a la naturaleza humana. Los griegos se dieron cuenta que no necesitaban a uno solo, ¿no es cierto?, para que tomara las decisiones de todo, a un tirano, una dictadura, o a un grupo de élite, como podía ser una aristocracia, sino que se dieron cuenta que todos los hombres tenían la capacidad de pensar, de entender, ¿no es cierto?, y de tener voluntad. Frente a eso, crearon este sistema que se denominó democracia, como este gobierno del pueblo. La característica esencial era la posibilidad que tenían de participar la ciudadanía, específicamente los hombres en el caso de Grecia, pero también tenía otra característica que nunca tienen que olvidar, que era que ya se abolían, ¿no es cierto?, ciertas formas de establecer la ley, sino que se establecía lo que era una igualdad ante la ley. Esa era una característica esencial de la democracia. Ahora, actualmente, si yo pienso en esa democracia griega, si bien puede tener ciertas formas similares a la actual, especialmente de base, hay ciertas características que distinguen a las democracias en todo el mundo y que frente a ello yo puedo decir que un país es más democrático o menos democrático que otro. ¿Cuáles son las características o los elementos esenciales? Que haya primacía del Estado de Derecho. ¿Qué significa eso? Creo que lo expliqué alguna vez, pero lo vamos a volver a explicar. Primacía del Estado de Derecho significa que hay un respeto por las leyes, por las leyes que tiene, ¿no es cierto?, cada país, obviamente. Esa es la primacía del derecho, que usted no pase a llevar las leyes, que no haya un estado de desorden, por ejemplo, que usted llegue y se mete a un lugar y robe y nadie le diga nada, sino que haya un estado ordenado donde las leyes, donde este sistema político se enmarque como en un marco. Y las leyes más grandes que tienen, o el marco que tienen todos los países, ¿no es cierto?, son sus constituciones. Esa constitución a nosotros nos pone ciertos límites de lo que yo puedo hacer, de dónde me puedo mover, etcétera. Ese es como primacía del Estado de Derecho, el respeto a las leyes. Otra forma, ¿no es cierto?, de reconocimiento de la democracia es que todos puedan sufragar, que todos tengan la posibilidad de votar, ¿no es cierto? Las personas que son, pertenecen a un país determinado, ¿no es cierto?, que tienen la nacionalidad, puedan ejercer esa posibilidad de elegir a las personas que quieren que los representen. Si yo, por ejemplo, en un país no permito que toda la ciudadanía vote, sino que solamente eligen a través del Parlamento, ya no podría estar hablando de una democracia. Otro hecho puntual, ¿no es cierto?, que es sumamente importante, es la garantía de las libertades negativas. Acuérdense que en filosofía común les expliqué también que las libertades negativas son las libertades políticas.
En una democracia a mí me tienen que asegurar el hecho de que yo pueda tener libertad de expresión, de asociación y de conciencia. La libertad de expresión es que yo me pueda expresar, ¿no es cierto? Que yo pueda hacer una manifestación, que pueda tener la posibilidad de que me otorguen un permiso para juntar una masa, ¿no es cierto? Y hacer una manifestación a favor de lo que a nuestro grupo, a mí me parezca relevante. Por ejemplo, uno generalmente está acostumbrado a ver como manifestaciones donde va mucha gente y se toman todas las calles y se ven como aglutinantes, así como gigantescas. Pensemos la del 8M. Sin embargo, también puede haber una libertad de expresión en la cual yo mismo como persona individual vaya y me pare con un cartel afuera de la Moneda y haga una protesta. Hasta hace unos años atrás había un caballero que hacía eso todos los días. Salió un par de veces en los noticiarios. No sé si estará vivo aún porque era un caballero ya mayor, pero él iba todos los días a protestar afuera de la Moneda. La libertad de asociación, que también me lo tiene que garantizar un Estado de democracia, es que yo me pueda, que nadie me impida juntarme con determinadas personas, que yo me pueda asociar en grupos, de cualquier tipo. Y de conciencia es que yo pueda pensar de la manera en que a mí me parezca indicada, no que me adoctrino, no que tenga que seguir una regla dogmática, como si fuera una política religiosa, ¿no es cierto?, respecto a ciertas ideas. Si yo tengo un Estado donde solamente me hacen ver la realidad desde esta perspectiva, ya no podría hablar de una democracia. Por ejemplo, pensemos en China, donde no se permite, por ejemplo, que hayan formas de pensar diferentes, formas religiosas que vayan en contra del sistema político, porque eso lo puede llevar a usted, ¿no es cierto?, a que sea detenido o que se restrinjan las libertades que usted pueda tener como ciudadano. Lo vimos en ese video, se recuerdan, en los cuales yo le presentaba que, de acuerdo al Big Data y a la observación que tiene, ¿no es cierto?, sobre la población, se van quitando puntos hasta el punto en que las personas en China, por ejemplo, si están en contra del gobierno, no pueden viajar en tren, no pueden salir de la ciudad, no pueden comprar ticket para ir al cine, etcétera. Entonces yo voy como restringiendo las libertades de esa persona. Eso no se podría considerar dentro de una democracia a partir de estos elementos esenciales. Otra cosa importante dentro de una democracia y que la distingue y por ende también hace que sea tan pluralista es el acceso a información alternativa. Siempre van a haber medios que van a ser la oposición a lo que está diciendo, ¿no es cierto?, el gobierno o el partido político, siempre va a haber algo contra qué contrastar. Y eso se denomina libertad de prensa. Van a ver, ¿no es cierto?, así como en Estados Unidos hay canales que son muy pro-Trump, que están muy a favor de las políticas de Trump. Hay otros canales que son claramente opositores a, ¿no es cierto?, las políticas de Trump, y ambos pueden coexistir dentro de este universo que uno puede denominar democracia. Y otro factor que es importante, que hace que la democracia pueda existir, es el respeto por los derechos humanos. En la medida en que un país no tiene respeto por los derechos humanos, es un país, ¿no es cierto?, que pierde puntos en la democracia o que se puede ya empezar a convertir como un Estado totalitario y dictatorial. Todos estos elementos, si ustedes los observan, no están presentes en los totalitarismos como vimos al principio el semestre pasado. Usted no tiene libertad de prensa, usted no tiene derecho a garantías de libertades negativas, no todos pueden votar. Eh, la primacía del Estado de Derecho, claro, de acuerdo a una forma de configurar el derecho, no hay respeto por los derechos humanos tampoco, etc. Esos son como los rasgos esenciales. Ahora, la democracia también se basa en pilares valóricos importantes. Respeto, tolerancia, pluralismo, justicia, equidad y responsabilidad. De pronto la responsabilidad no se entiende mucho y es importante como recalcarlas, porque claro, una democracia pide que haya respeto respecto a las diferentes formas de concebir el mundo u opiniones y que todos podamos convivir dentro de este espectro, que haya tolerancia, ¿no es cierto? Y la tolerancia, entiéndanla ustedes, con el que opina distinto a mí, va ligado al respeto. Yo no tolero al que piensa igual a mí, por el contrario, me llevo re bien con ese, sino que yo tolero al que piensa diferente. Y lo logro, ¿no es cierto?, aceptar por otras cosas en las cuales podamos coincidir. No todos tenemos que pensar de la misma manera, sería muy fome, sería absurdo además, y sería como naturalmente como impracticable. Eso mismo genera que se dé pluralismo, que las sociedades puedan estar eh, albergadas por diferentes formas o visiones de mundo, no solamente que haya una línea.
También es importante dentro de una pilar valórico de la democracia la justicia, y ahí se refiere a la igualdad, ¿no es cierto?, frente a la ley. Y eso muchas veces es lo que las democracias también tienen como fractura o no todas se pueden ejercer. No que hayan grupos de élite, por ejemplo, que puedan robar y no vayan presos, por ejemplo, sino que tengan clases de ética, como un caso en Chile que aconteció hace un par de años atrás. ¿Se da cuenta? Que en el fondo la ley sea justa para todos. Eso genera equidad, que cada caso se evalúe, ¿no es cierto? Y responsabilidad. La responsabilidad, vuelvo a repetir, es importante dentro de la democracia. ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, me abstengo de ir a una votación, a un proceso importante, efectivamente los dirigentes o las personas que van a salir a la palestra a gobernar, tal vez no van a tener la representatividad de toda la ciudadanía, pero eso es parte de mi responsabilidad por estar inserto en una democracia. No me pueden venir a poner una pistola y decirme ya vaya a votar. No, es algo que nace de mí. Y esa es también una falencia que tienen muchas veces las democracias, que como dan una libertad, en cierta medida tiene más, es como más garante de libertad el individuo, muchas veces no les toma la responsabilidad lo que significa estar en una democracia. Y que eso conlleva, ¿no es cierto?, que yo también sea partícipe de esta convivencia social. Pregunta hasta acá. ¿Se entiende? Voy muy rápido. Todo claro, me dice. Sí, se entiende ya. En el fondo la idea es que ustedes vean, si uno se da cuenta, que hay ciertos elementos que ustedes también tienen que conocer. Ustedes, si viven su experiencia, yo no sé si alguno habrá ido a marchas, protestas, cosas de esa naturaleza, pero en Chile tenemos esa posibilidad. De hecho, les voy a mostrar el ranking en el cual se sitúan los países de acuerdo a sus niveles de democracia, y Chile no está tan mal. De hecho, lo vamos a ir viendo ahora, si no me equivoco. Vamos acá, sigamos entonces. Ya. Así como podíamos medir también, ¿no es cierto?, a partir de ciertos rankings que establecen ciertas instituciones, la libertad económica, hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan el semestre pasado? Para ver qué país era más liberal, qué país era menos liberal, etcétera. También se mide la democracia, y existen índices que miden la democracia, que son parte de los elementos esenciales que les nombré recién. Los países más democráticos del mundo, en los cuales, no es cierto, se cumplen con mayor cabalidad todos los índices, son Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda y Finlandia. Los menos democráticos, Chad, Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Corea del Norte. Eso quiere decir que esos países, estos elementos esenciales no los tienen, o los tienen muy restringidos. Obviamente, si no tienen estos elementos esenciales, no se van a poder dar estos valores dentro de una sociedad. Y así es como se puede ir, ¿no es cierto?, catalogando y hacer un ranking, como aparece acá. Este ranking, ¿no es cierto?, es de Economist, que es como una entidad en la cual mide los índices de democracia que pueden haber. Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, con verde, las democracias plenas son las que aparecen con verdecito y llega hasta el número 22. Chile está al límite, es el penúltimo, junto con Portugal, que es el último. Nosotros gozamos de una democracia plena de acuerdo a este indicador de The Economist. Este es del año 2019, es decir, del año pasado nomás. Las democracias imperfectas son las de verde más clarito. Los regímenes híbridos, ¿qué significa eso? En los cuales, no es cierto, hay ciertas cosas que se permiten dentro de la democracia como elementos esenciales, pero hay otras que no. Eso es como que es mixtura entre media democracia, medio régimen, ¿no es cierto?, dictatorial. Y después los con rojo son los regímenes autoritarios donde la democracia no tiene o es solamente de nombre. Eso es como lo que pueden ver ahí. Chile está ahí, 21. Está Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Canadá, Australia, Suiza, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Uruguay. Uruguay es un país mucho más democrático, fíjense, está en el número 15,
que incluso Estados Unidos, que quedó en el número 25, y que sería una democracia imperfecta de acuerdo a estos indicadores de Economist. Francia, por ejemplo, Italia, que está acá, número 35, también la consideran como una democracia más bien imperfecta, etc. Sigamos. Ahora, existen modelos de democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia, vuelvo a repetir, ha ido evolucionando y se ha ido plasmando de diferentes maneras. Porque es un régimen en cierta medida que puede albergar diferentes ideas, porque es muy pluralista, porque es muy, ¿no es cierto?, tolerante respecto a diferentes principios que se pueden amoldar en cierta medida a la convivencia social que se puede dar dentro de un país. El régimen más, entre comillas, la forma más conocida de democracia es la democracia representativa. Y es una democracia pluralista y debe ser seno de contrapesos y controles mutuos entre las distintas fuerzas políticas. Es decir, al ser una democracia pluralista pueden haber diferentes movimientos, ¿no es cierto?, que busquen imperar o que busquen adquirir el poder. No puede ser una democracia fragmentada en la cual no exista posibilidad de generar consenso entre las mayorías y minorías parlamentarias. Ahí está, ahí hay una noción, ¿no es cierto?, una noción importante. Recuerden que la noción de democracia, por ejemplo, uno la valida a partir también de una definición que señala que es el imperio de la mayoría, porque supuestamente, si estuviésemos en el curso, por ejemplo, en el cual hay 40 estudiantes y 30 deciden ir a la playa y 10 solamente quieren ir al campo, supóngase en un ejemplo de paseo de fin de año, se impone la noción de la mayoría, de los 30 que quieren ir a la playa. Y eso se considera como una decisión democrática, aun cuando 10 hayan querido tener otra opción. En el Parlamento se da generalmente situaciones de la misma naturaleza. O sea, se presentan proyectos de ley, se discuten, ¿no es cierto?, ciertos proyectos, y eso va a generar, ¿no es cierto?, que haya una relevancia en la medida en cuántas personas están a favor o en cuántas personas están en contra de lo que se está presentando para que se apruebe o se rechace. Y en la medida en que se apruebe el proyecto, ¿no es cierto?, o se rechace, va a depender, ¿no es cierto?, de las mayorías o las minorías que imperen. Los consensos, por ejemplo, si el consenso de la izquierda es mayor, es decir, hay una representación parlamentaria mayor de izquierda que de derecha, lo más posible es que los proyectos que se gesten de esa naturaleza sean aprobados con mayor facilidad que los que provengan desde la otra arista. Ahora, el principio democrático, entre otros factores, alude a la necesidad de que cada persona goce de la capacidad de participar en la vida política, económica, social y cultural de la nación como titular de una suma de derechos: derecho de voto, referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades, demanda de rendición de cuenta, expresión, reunión, etc. A ver, esto significa que, en el fondo, una democracia representativa, para que sea cabal, las personas no solamente se tienen que quedar con el hecho de que tienen que ir a votar, también pueden participar en diferentes instancias que permite la democracia. Por ejemplo, señalar o solicitarle a un alcalde que rinda cuentas de lo que él está haciendo en la comuna. Hace poco se creó eso del Chile transparente y ahí recién, ¿no es cierto?, los alcaldes y en general cualquier entidad pública empezó a decir en qué gastaban las platas, porque antiguamente no se hacía eso. Y las personas no tenían idea y tampoco podían solicitarlo. Remoción o revocación de autoridades, por ejemplo, solicitar, ir con una denuncia respecto a alguna situación y solicitar una auditoría o solicitar ¿cómo se llama esto? Cuando uno le hacen una investigación en una institución pública tiene un nombre, se llama un sumario respecto a ciertas situaciones, y el sumario puede hacer que la persona, entre paréntesis, que está sumariada, la remuevan de esa situación hasta que se investigue. En democracia se puede hacer eso y las personas pueden solicitar eso
si tienen obviamente antecedentes. Y de forma asociada a través de organizaciones orientadas a canalizar el pluralismo político, partidos políticos, también ahí pueden verse insertos, ¿cómo se llaman? Agrupaciones sindicales, etcétera. Asimismo, el referido principio se materializa en la participación política indirecta de la ciudadanía, es decir, a través de sus representantes libremente elegidos. Entonces, una democracia representativa es la que en cierta medida goza de un pluralismo, ¿no es cierto?, en la cual las personas pueden participar en diferentes instancias que se abren para que ellos en cierta medida busquen la mejora de sus condiciones de ciudadanía, para que en el fondo ellos sientan mayormente la capacidad de sentirse representados. Y vamos a cerrar con estas democracias participativas. La democracia participativa incluso tiene un surgimiento frente a las democracias de élite que existieron en una primera instancia. ¿Qué significa esto? Las democracias de élite eran aquellas en las cuales solamente ciertos grupos privilegiados adquirían el poder, sin la posibilidad de que otras personas que no tuvieran, ¿no es cierto?, los estratos económicos o niveles culturales pudieran acceder a esos mismos como lugares de poder. Simplemente era un élite, una aristocracia, se seguía manteniendo eso, pero enmascarado con el nombre de democracia. Entonces las democracias participativas buscan que se rompa esto, ¿no es cierto?, a partir de 1960 en adelante, y lo que se busca, obviamente, es que prime el bien común sobre la persecución de los fines privados de los individuos. Ahí si uno se pone a leer que se prime el bien común sobre la persecución de los fines privados de los individuos, uno puede ver muchas falencias dentro de la democracia. Es cosa de observar en Chile, ¿no es cierto?, cuántas situaciones políticas se han dado en las cuales no se ha servido a la ciudadanía, sino que se ha servido al interés privado tanto de los políticos como de cierto grupo empresarial. Y eso ha gestado, ¿no es cierto?, que haya un enfado por parte de la ciudadanía respecto al mal uso que se ha hecho de la democracia dentro de la misma convivencia cívica, civil. Ahora, la participación de un individuo en la política local o nacional se entiende como un bien en sí mismo, como una actividad virtuosa que desarrolla el sentimiento solidario y cooperador, potencia la educación cívica, el sentido de responsabilidad moral para la comunidad. Propugnan la implantación de mecanismos de control y de participación en la toma de decisiones. Ahí me faltó una C. Entonces, estas democracias participativas son todavía más abiertas que las democracias representativas. Las democracias participativas se pueden entender como estas democracias de asamblea, de que las personas se junten, ¿no es cierto?, y a través de asambleas decidan ciertas situaciones políticas y que las puedan plasmar a través de un grupo que los represente. Se generan, vuelvo a repetir, como una respuesta a unas democracias de élite que, entre comillas, solamente estaba dada por un grupo específico que tomaba las decisiones de todo, netamente reduciendo a la población al hecho de que votara en una elección. Por ejemplo, si uno contrasta con Suecia, los suecos van a votar por muchas cosas, no solamente por presidenciales o por autoridades, ellos votan por leyes, por ejemplo, lo cual a mí me parece una apertura mucho más grande a la democracia. Supóngase, no sé, si aquí se quisiera establecer la eutanasia. Sería importante tal vez que la población dirimiera o eligiera si está a favor o en contra de esa legislación. O así muchas leyes que en el fondo nos afectan a nosotros, no solamente a un grupo representativo y que muchas veces, como decía en la anterior diapositiva, no tiene un quórum de representatividad muy amplio o no se pueden establecer como realmente representativos de la ciudadanía. Ya, he hablado mucho yo. Preguntas. Ya se quedaron dormidos todos ahí. Preguntas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Algunas dudas? Existen más tipos de democracia. Hoy día solamente vimos estas dos formas de concebirla, que son como las más habituales y que todos dicen, no, acá hay democracia representativa y participativa. Sin embargo, la participación de los chilenos en los aspectos que genera la democracia son bastante bajos
Las votaciones, por ejemplo, en general tienen indicadores de mucha abstinencia, eso quiere decir que las personas no van a votar. Y eso es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de despolitización. La gente se siente más cercana a movimientos sociales que no tienen alguna representatividad a través de parlamentarios o legislaciones, más que por lo que, vuelvo a repetir, por los parlamentarios o las personas que están en el poder político en sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? La primera es como nuestra democracia. Sí, nosotros tenemos una democracia eh, participativa y representativa, participativa media nomás. Ahora, nuestra democracia, yo creo que goza de muchas imperfecciones, a pesar de que el indicador del Economist no nos pone tan abajo, yo creo que goza de bastantes imperfecciones. Sin embargo, así como aparecía en el año pasado que estábamos en dictadura, la verdad es que no somos una dictadura. Eso dista mucho de tener una como sinceridad intelectual respecto a la política. Es como típico mensaje así como para generar odio y divisiones. Pero no, Chile tiene en cierta medida muchas dificultades en muchos aspectos, pero no es un régimen dictatorial. Nuestra democracia sí es representativa. Tenemos, ¿no es cierto? Usted puede ir a votar. No sé si alguno de ustedes ya tiene 18 años, tiene esa posibilidad. Eh, a la Fernanda se le descargó el computador. Oh, pobre Fernanda. Para los que llegaron tarde, voy a volver a repetir lo que me señalaba Miss Priscila. Si alguien se quiere cambiar de electivo, existe la posibilidad. No sé hasta cuándo, yo creo que esta y la otra semana más tardar. O si alguien quiere ingresar a política, también lo puede hacer, para que aprenda de filosofía política. Ahora, por ejemplo, no nos fijamos en los países, pero por ejemplo, Venezuela, que aparece ahí en el indicador de Economist, aparece como no aparece como una democracia, aparece ya tarjado como con rojo. Cuba, obviamente, menos. Y la más terrible es Corea del Norte, donde yo les mostré un video de los pocos videos que hay respecto al país, porque el Kim Jong-un no permite, ¿no es cierto?, la libertad de que usted pueda grabar o que pueda generar un documental. No está permitido allá, lo pueden tomar detenido. Entonces, por eso la gente no se arriesga a ingresar a un país donde su vida pueda correr peligro. Son muy pocos los que hacen eso. Ahora, las personas que han salido, por ejemplo, de Corea del Norte y cuentan cómo se vive allá, realmente es como un mundo completamente paralelo a lo que uno está acostumbrado a vivir. O sea, realmente uno no tiene libertad de nada más allá de lo que diga el Estado. En lo que nos dicen, lo que hay que comer, lo que hay que ver. No hay posibilidad, por ejemplo, de Facebook, Twitter, todas esas cosas que a nosotros nos parecen baladí como tan fáciles de acceder, en países donde no hay democracia, no existen, no están. Entonces, igual es, la democracia, les vuelvo a repetir, es algo, es un ordenamiento político que es como muy valorado por todas las naciones y por toda la ciudadanía en general, pero es difícil de mantenerla de manera equilibrada, es difícil de que no se fragmente o de que hayan ciertos elementos esenciales que se cumplan. Por ejemplo, en Chile, el tema de la justicia también se ve, ¿no es cierto?, que de pronto hay ciertos grupos privilegiados, ya sean por temas políticos o por temas económicos que tal vez no tienen la misma rigurosidad que una persona común y corriente. Entonces, esos son temas que hay que arreglar dentro de una democracia para que funcione bien. La corrupción, por ejemplo, en Chile no está penada con cárcel. Eso ya es un punto en general que nos tira para atrás, pero muchísimo. O sea, aquí pueden robar, se pueden, ¿no es cierto?, hacer un montón de cosas los políticos y no se van presos. En Brasil, por ejemplo, el expresidente Lula está preso porque fue acusado de un tema similar de corrupción. En Estados Unidos ni qué decir. Así que eso. Si no hay más dudas, nos dejamos hasta acá. Son las 11:30 ya. Y nos vemos el lunes en clases. ¿Dudas? ¿No? En la segunda se puede decir que las personas tienen más poder en la política, en la participativa. Sí. Por ejemplo, si uno toma como modelos esenciales como los países donde hay indicadores de democracia plena, claro que sí, porque en el fondo pueden incidir en decisiones que le atañen mucho más a ellos que en el fondo que un par de grupos
que un par de políticos, ¿no es cierto?, que tal vez no tienen la representatividad de toda la ciudadanía. Por eso es importante que las democracias se abran, ¿no es cierto?, a que la misma ciudadanía pueda hacer votación respecto a ciertos temas que son importantes para ellos. Por ejemplo, este mismo tema de la AFP. Alguien, yo creo que lo más en cierta medida cívico que se podría hacer es que las personas votaran si están a favor o si están en contra, o los que se quieren mantener en la AFP o los que quieren otra cosa. Y así, que hubieran como diferentes opciones para que uno pudiese elegir, no que eligieran otros por nosotros. Aquí tengo otra pregunta. Profe, en la clase anterior dijo que yo debíamos algo. ¿Qué era? Era un trabajo del plan común, de filosofía plan común. Es el trabajo del 5 de mayo. El primer trabajo que hicimos, Cristian, que era sobre 2 textos de filosofía. Entonces, ¿yo qué hice? Como eran 2 textos, los dividí. Hice un texto, le puse una nota y al otro texto le puse otra nota. Dividí el puntaje en el fondo. Eso es lo que es. 5 de mayo, está en el Classroom para que lo revise. Recuerdes que la idea es tener de que el 15 ya listos los que no han tenido problemas con la plataforma para poder cerrar el semestre. Y si no hay más dudas, preguntas, dejé de grabar o no. Siempre se me olvida y dejo grabando. Ahí vamos a detener gracias.